Muy bien. Lamentablemente este mundo tiene creencias absurdas. Muchos no creen que existe Satanás, por ejemplo. Dice Satanás. No, eso es de la mente humana nada más. No existe. Y los demonios tampoco. Piensan que no existen. Entonces, hay una gran confusión. Naturalmente, si ellos acudieran a las Escrituras, que es la palabra de Dios, porque Dios es el que está hablando, Dios es el que nos habla, la cosa sería diferente. Con nosotros eso no ocurre, porque nosotros conocemos muy bien las Escrituras. Y ahora precisamente vamos a hablar de esos espíritus inmundos que están vagando por la tierra. Escudriñando las Escrituras, a veces nos encontramos con relatos que de pronto nos sorprenden, porque nos muestran diferentes hechos bíblicos que necesitamos entender cuáles son sus motivos, por qué Dios permite que existan. Dios quiso que todos los ejemplos que nos dejó Jesucristo durante su ministerio terrenal quedaran registrados en la Biblia. Hay muchas cosas que Dios no ha registrado en la Biblia. ¿Se acuerdan ustedes de Apocalipsis 9? Ahí en Apocalipsis dice, por favor, Juan, no escribas esto no quiero que escribas. O sea, Dios sabe qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Bueno, en cuanto a los espíritus inmundos, Satanás, etcétera, están registrados en la Biblia para nuestra enseñanza, para nuestra comprensión, para obtener lecciones espirituales que nos beneficien. Obviamente nosotros no nos vamos a tocar con un señor colorado, con sus cuernos, su cola, etcétera. No nos vamos a tocar. Pero vamos a conocer, sabemos que existen sus influencias negativas, porque nos hemos enfrentado muchas veces a ellas. Todo esto es para que podamos descubrir lo que Dios creó, por qué Dios creó al hombre y por qué Dios lo puso en la tierra. Después que Jesús llamó a sus discípulos, Él mantuvo una estrecha relación personal con ellos. Siempre estaba junto a ellos, enseñándoles, explicándoles, mostrándoles cuál era la verdad y cuál era la misión que el Padre le dio, transmitiéndola a sus discípulos. Sus enseñanzas y sus múltiples ejemplos que los fueron moldeando poco a poco, vez tras vez. Eso mismo debe ocurrir con nosotros. Las preciosas enseñanzas que tenemos en las Escrituras nos deben ir moldeando nuestra mente, nuestro corazón, a medida que vamos aprendiendo, cada vez poco a poco. Ellos jamás se imaginaban que iban a ser testigos del poder de Dios a través de su amado Hijo Cristo Jesús. No se imaginaron, no pensaron. Tal vez muchos todavía seguían creyendo dentro de sí que Jesús era un profeta nada más, pero no era el Hijo de Dios. Pero Dios tenía que manifestarles, tenía que mostrarles quién era Él. Y de eso se trata. Esta tarde vamos a ver precisamente algunos ejemplos de ello. Resulta que un día Jesús, estando en la costa del mar de Galilea, allá en el norte, entró en una barca con sus discípulos. Es decir, estaba predicando y había mucha gente. Entonces se aparta de ellos, entra a la barca y dice que aléjense un poquito. Bueno, poco antes de anochecer ocurrió todo esto. Y les dijo que navegaran al otro lado del mar. Veamos cuál es el relato que tenemos en este caso. Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Como siempre, yo voy a leer de la nueva versión, de la nueva traducción viviente, porque he visto que esa Biblia realmente es excelente, es muy buena la Biblia, porque nos muestra facetas que tal vez en el mismo
en la versión Reina Valera 60 no se muestran tan claramente. Aquí sí. Bueno, dicho esto, proseguimos. Marcos capítulo 4, versículos 31 al 41. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas también los siguieron. Naturalmente esas barcas los siguieron hasta por ahí nomás. No cruzaron al otro lado. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, claro, la cual empezó a llenarse de agua. Versículo 38. Jesús estaba dormido entonces, en la parte posterior de la barca, con su cabeza recostada. Los discípulos lo despertaron, porque estaban asustados. Maestro, le dijeron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Estaban gritando, estaban desesperados por las olas. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: ¡silencio! ¡Cálmense! De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma en el mar de Galilea. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se decían, que hasta el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es este hombre? Ellos no sabían la razón de por qué Jesús se los llevó al otro lado del mar. En cambio, nosotros sabemos que era para enfrentarse con poderosas fuerzas del mal, con fuerzas espirituales de maldad, dándose a conocer ante sus discípulos quién era el que los guiaba, hasta que llegaron a la otra orilla del mar de Galilea. Marcos nos relata la historia de Jesús expulsando una legión de demonios de un hombre que era indomable, actuaba como loco. Nos muestra la forma detallada de lo que ocurrió apenas llegaron a la otra orilla, en la región de Gadara. Gadara pertenecía a Decápolis, donde una buena parte de la población no era judía. Allí predominaba la cultura griega helenística. Algunos los llamaban gergesenos y otros gerasenos. Así eran conocidos toda esa gente que vivía en Gadara, al otro lado del mar. Es decir, lo que cruzaron, lo que veo yo, y de acuerdo al mar, de acuerdo al esquema que tenemos, no tenemos aquí el esquema ese, está tapado, pero cruzaron de noroeste a sudeste. Eso es lo que pasaron. Así es. Ellos no sabían entonces lo que iba a pasar. Marcos capítulo 5, versículos 1 al 10. Marcos capítulo 5, versículos 1 al 10. Entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos. Gergesenos o Gerasenos, así eran conocidos. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió de entre las tumbas a su encuentro. Este hombre vivía en las cuevas de entierro y a nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Él rompía las cadenas. Era indomable este hombre. Siempre que lo ataban en cadenas y grilletes, lo cual hacía a menudo, rompía él las cadenas y se deshacía de los grilletes. Destrozaba todo lo que estaba. No había fuerza suficiente para poder controlarlo. Día y noche vagaba por entre las cuevas donde enterraban a los muertos, y por las colinas aullaba en las noches, cortándose la piel con piedras afiladas. Así era este hombre. ¿Acaso eso fue casual? No. Dios quería enseñarles a sus discípulos algo importante. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio,
corrió a su encuentro y se inclinó ante él, se hincó ante él. ¿Acaso este hombre conocía a Dios? ¿Sabía quién era Jesús? No. Él estaba actuando por los demonios que tenía dentro. Porque los demonios sí conocían muy bien a Jesús. Dando un alarido, gritó: ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Jesús te suplico que no me tortures. ¿Estaba hablando el hombre? Claro que hablaba el hombre, pero estaba hablando por influencia de los espíritus malignos que tenía él. Pues Jesús ya había dicho al espíritu: sal de este hombre, espíritu maligno. Entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él contestó: me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Me llamo Legión. Claro que los discípulos, los espíritus malignos, sabían que era una legión. Entonces los espíritus malignos les suplicaron una y otra vez. Fíjense, ¿quién es el que gobierna? ¿Son los espíritus malignos o es Jesucristo? Ellos les suplicaron a Jesucristo que los enviara a un lugar lejano. Y el versículo 11 dice: sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana. Y ellos le dijeron: envíanos a esos cerdos, déjanos entrar en ellos. Entonces Jesús les dio permiso, ¿ve? Jesús es el que controlaba todo, les dio permiso. Los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos, y toda la manada de unos 2,000 cerdos se lanzó al lago por el precipicio y se ahogaron en el agua. Tan pronto como Jesús les dio permiso, la legión de demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos e hicieron lo que siempre Satanás hace, es decir, destruir cualquier tipo de vida. Y los cerdos se lanzaron por un acantilado, muriendo ahogados. Entonces los que estaban apacentando cerdos, porque tenían gente que apacentaba a los cerdos, dieron un aviso sobre lo acontecido, pero poco les importó la curación del endemoniado gadareno. No, ellos no vieron, no apreciaron el milagro que había hecho con el endemoniado gadareno, sino vieron: caramba, ¿qué hacemos? Ya no tenemos cerdos. El pastor que cuidaba los cerdos, temiendo ser culpado por la gran pérdida, lógico, los dueños de los cerdos lo iban a culpar a él, pues. Fue inmediatamente a la ciudad de Gadara y a otras regiones circundantes para contar a la gente lo que sucedió, para que los testigos pudieran verificar su relato, diciendo: yo no soy culpable. Fíjense lo que ha pasado. Versículo 14. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y a sus alrededores, difundiendo la noticia. Mientras corrían, la gente salió corriendo también para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por una legión de demonios, que se encontraba sentado allí, completamente vestido y en sano juicio. Y todos tuvieron miedo. ¿Cómo es posible que este hombre, que era un loco, que nadie lo podía encontrar, ahora esté sano, sentado, juicioso, vestido al lado de Jesús? Entonces los que habían visto lo sucedido les contaron a otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por demonios y lo que pasó con los cerdos. Y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había sido poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Por favor, Señor, permíteme que te acompañe. Quiero entrar en la barca, quiero estar contigo. Ya entendió el hombre lo que había pasado. Pero Jesús le dijo: no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Dios quería, a través de este hombre quería Dios que su familia y las personas que lo conocían entendieran lo que había pasado, aunque fue difícil para ellos.
Así que el hombre salió a visitar 10 ciudades en esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Y todos quedaron asombrados por lo que él decía. Jesús le dijo al hombre que cuente a sus familiares lo que el Señor hizo por él, mostrando misericordia. Porque cuando el endemoniado gadareno vivía en medio de los sepulcros, estaba desnudo, rompía las cadenas y los grilletes. Él estaba desnudo siempre. Pero cuando fue sanado, se encontró vestido al lado de Jesús. Era muy difícil para los soldados entonces controlarlo. Jesús les ordenó a los demonios que abandonaran el cuerpo de aquel hombre. Y él corrió donde estaba Jesús para suplicar su misericordia. Los demonios sabían que el abismo era el lugar temporal de confinamiento de Satanás y también de ellos, porque ellos sabían que un día, Satanás y sus demonios iban a ser lanzados al abismo por 1000 años. Pero ellos le rogaron y le dijeron: Jesús, no es tiempo todavía para que nos vengas a tomar preso, para que nos vengas a confinar en el abismo. Ellos sabían que no era tiempo todavía, pero también ellos sabían que eso iba a ocurrir una vez que Jesucristo se manifieste en su segunda venida. Desde el primer momento en que Jesús vio a aquel endemoniado, quiso sacarle el espíritu inmundo que llevaba dentro. No era un solo espíritu maligno, sino una legión, es decir, que muchos de ellos habían poseído a aquel hombre, al punto de que nadie podía controlarlo. La legión romana, completamente tripulada, contaba entonces con 6.000 soldados y 700 jinetes. Eso era una legión romana, 6.000 soldados y 700 jinetes. Por lo que el endemoniado de Gadara seguramente tuvo muchos demonios dentro de ellos. No sabemos cuántos, pero imagínense si hubiesen sido 6.000. Hubiese sido terrible. No sabemos si fueron 2.000 o 6.000. El hecho es que eran muchos. Además, esa es una prueba de que los demonios conocían a Jesús, como ya dije, desde mucho antes. ¿Por qué desde mucho antes? ¿Por qué afirmo desde mucho antes que conocían los demonios a Jesús desde mucho antes? ¿Cuándo fueron creados los ángeles? Antes del hombre, ¿verdad? Mucho antes del hombre, millones de años antes que el hombre. Fue Satanás el que se rebeló, como nos cuenta Isaías 14 y Ezequiel 28, y entonces él con su cola arrastró a 1/3 de ellos. Los ángeles son millones de ángeles, y él con su cola arrastró 1/3 de ángeles. Estos son los demonios que están bajo las órdenes de Satanás. Por eso dije que los demonios conocían desde mucho antes. Ahora entendemos por qué. Por entonces Jesús se encontraba enseñando en Capernaum los sábados. Ahora pasemos al siguiente relato. Lucas capítulo 4 y versículos 33 al 36. Lucas capítulo 4, versículos 33 al 36. Dice: cierta vez que Jesús estaba en la sinagoga, un hombre poseído por un demonio, un espíritu maligno, clamó gritando: vete, ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Conocían ellos por el relato que les hice hace un momento. Pero Jesús los reprendió diciendo: cállate, sal de este hombre. Y en el mismo momento el demonio arrojó al hombre al suelo mientras la multitud miraba. Luego salió de él sin hacerle más daño. La gente asombrada exclamó: ¿qué poder y autoridad tienen las palabras de este hombre? Hasta que los espíritus malignos le obedecen y huyen a sus órdenes. Claro, Jesús estaba demostrando poco a poco cuál era el poder que tenía y quién era él. Debido a los milagros de Jesús, los judíos estaban divididos. Se dividieron.
Porque algunos decían que Jesús tenía un demonio y que estaba fuera de sí. Otros decían que sus palabras no eran de un endemoniado y se preguntaban, ¿acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? Como hace Jesús. O sea, había división entre ellos, no estaban todos de acuerdo. Estos relatos nos muestran que un poderoso cambio se había operado en cada uno de los que estaban poseídos por los demonios. Y en relación a la iglesia, ¿cuál es el papel que nos toca realizar frente a las maravillas que hace Jesús, que hizo Jesús? Debemos apreciarlas, valorarlas y respetarlas, manteniendo en nuestras mentes la poderosa influencia del Espíritu de Dios que Él nos ha dado y cuya fiesta la vamos a celebrar la próxima semana. Porque su poder nos protege gracias a su infinita misericordia, lo cual nos permite continuar nuestro rumbo en busca de gadarenos espirituales que se podrían cruzar en nuestro camino, a quienes debemos brindarles nuestro apoyo y afecto para que ellos también puedan acercarse a Dios considerando las palabras de Jesús. ¿Cuáles son las palabras de Jesús? Mateo capítulo 17 y versículo 21. Mateo capítulo 17 y versículo 21. Pero esta clase de demonios solo se puede expulsar con oración y ayuno. Jesús les dice que es difícil y hasta peligroso tratar de sacar el demonio de una persona. Es muy peligroso. Lo único que podemos hacer es aprender a ser más compasivos y misericordiosos con los demás, porque Jesucristo mismo nos dijo eso. Es muy peligroso porque al pretender sacar a un demonio de una persona, se puede introducir en nosotros, ¿verdad? Por eso, yo me acuerdo que don Mario Segle tuvo una vez una situación muy parecida. Él fue a sacar los espíritus inmundos y no pudo. Entonces oraron y ayunaron hasta que finalmente el espíritu de esa persona, que era una señora, pudo salir. Mateo capítulo 9, versículo 13. Luego añadió, Mateo capítulo 9 y versículo 13, luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, que no ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino he venido a llamar a los pecadores. Los registros bíblicos entonces nos muestran que Dios tiene control sobre los espíritus inmundos. Tiene control sobre todo, sobre toda su creación, pero principalmente con los espíritus inmundos, porque siempre ellos le obedecen. Por supuesto que ellos conocían a Jesús muy bien, porque hace millones de años habían estado delante del trono del Padre, después de haber sido creados. Lamentablemente, la rebelión del querubín lucero se convirtió en Satanás y arrastró con su cola a un tercio de ellos. Analizando las narrativas en relación a los que estuvieron poseídos con los demonios, podemos obtener algunas lecciones considerando las diferentes actitudes y reacciones personales en medio de las circunstancias que ellos vivieron. No todos reaccionaban de la misma manera. Habían grupos de personas que podían reaccionar de una o de otra manera. Vamos a analizar este grupo de personas. Primer grupo de personas, primera lección. Voy a hablar de los hombres supersticiosos. Hombres supersticiosos. Se trata de personas que huyen frente a la realidad que se revela delante de sus ojos. Acuérdense que los que apacentaban cerdos huyeron para dar aviso en la ciudad, en los campos. En la ciudad y en los campos. Jesús estaba en medio de un grupo de personas que en lugar de aceptar sus milagros, más bien huyeron ante la verdad y reaccionaron con temor. Ellos eran muy supersticiosos porque tenían una creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón. Se trata de una valoración excesiva de lo que ven. La superstición
esclaviza al hombre. Y mientras más avanza la ciencia, más supersticiosa es la gente. Por ejemplo, hay muchas personas que leen su horóscopo cada día. Creen en eso, ¿eh? Y son supersticiosos. ¿Qué dicen los astros? Leen su horóscopo. Están muy atentos para ver qué dicen los astros cada día. Lamentablemente nuestra sociedad se encuentra llena de supersticiones. Otros dicen que no caminemos debajo de una escalera, porque nos puede ir mal ese día. También dicen, no te cruces con un gato negro, porque algo malo te puede pasar. Superstición tras superstición. Y eso nunca termina. Pablo también se enfrentó a gente supersticiosa cuando estuvo predicando en la ciudad de Listra. Hechos capítulo 14, versículos 11 al 13. Hechos capítulo 14, versículos 11 al 13. Dice, cuando la multitud vio que lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local diciendo, estos hombres son dioses en forma humana. Los estaban deificando. Decidieron que Bernabé era el dios de Zeus y que Pablo era Hermes, por ser un orador principal. El templo de Zeus estaba situado justo fuera de la ciudad, así que el sacerdote del templo y la multitud llevaron toros y coronas de flores a las puertas de la ciudad y se prepararon para ofrecerles sacrificios a los apóstoles. Imagínense, pensaban que ellos eran dioses, supersticiosos totalmente. Se produjo una conmoción en la población, tratando de confundir a Pablo con un dios, y quisieron ofrecer sacrificios a Pablo. En lugar de aceptar lo que Pablo les enseñaba, más bien quisieron hacerlo su dios. Es la superstición que mucha gente tiene. No solamente eso, a veces en los pueblos aparecen piedras en diferentes formas, puede ser en formas de lo que dicen una Virgen María o Jesús. Aquí está Dios, se inclinan. Así es. Segunda lección. La gente materialista. La gente materialista. Ellos creen solo lo que ven sus ojos, nada más. Es decir, en hechos tangibles y palpables. Porque son materialistas, no creen nada de lo espiritual. Esta clase de personas solo ven lo físico, no analizan lo que ocurre más allá de sus ojos. Marcos capítulo 5, versículos 16 al 17. Marcos capítulo 5, versículos 16 al 17. Entonces, los que habían visto lo sucedido, les contaron a los otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y los cerdos. Y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. Tenían miedo. ¿Qué hace este hombre? Mejor que se vaya. Estos materialistas tal vez pensaron que Jesús les arruinó el negocio de venta de cerdos. Al final, cuenta, ellos habían perdido nada menos que 2,000 cerdos. Para que tengamos una idea y comparemos lo que ocurrió aquella vez con una época actual, comparando lo que ocurrió aquella vez con una época actual, si ahora la carne de cerdo se vende en aproximadamente $5 el kilo, o sea, entre 35, 36, 37 bolivianos, y sabiendo que un cerdo en promedio pesa 90 a 100 kilos, quiere decir que cada cerdo en promedio costaba alrededor de entre los 450 y 480 dólares. Y 2,000 cerdos en total serían más o menos como 950,000 dólares. En tal caso ellos habían perdido cerca de $1,000,000. O sea, la pérdida no fue poca, fue bastante. Por eso
pensaron que Jesús les arruinó el negocio. Por eso dijeron que se fuera de ese lugar. Ellos reaccionaron solamente con un sentido materialista, porque pensaron solamente en el dinero y en sus negocios. No consideraron el milagro que había hecho Jesús, que era mucho más importante que el negocio de ellos. Tercera lección. El milagro de Jesús nos muestra una reacción juiciosa y prudente de los poseídos, por haber sido sanados después que Jesús echó fuera a los demonios que los afligían por tanto tiempo. La reacción era juiciosa y prudente de las personas enfermas. Marcos capítulo 5 y versículo 6. Marcos capítulo 5 y versículo 6. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él, se arrodilló. Aquel endemoniado corrió y se arrodilló ante Jesús, diciéndole: no me atormentes. Pero Jesús no lo estaba atormentado. Ese hombre se dio cuenta que el único que podía librarlo de su terrible situación era Dios, por mucho que se encuentre amenazado por Satanás y sus demonios. Ya dijimos que una legión de soldados tenía 6,000 hombres de a pie y 700 jinetes, haciendo un total de 6,700 hombres. ¿Se imaginan lo que es tener 6,700 espíritus malignos dentro de uno? Cuando aquel hombre quedó cuerdo, limpio y purificado, reconoció que Cristo lo había sanado. Por eso quiso seguirlo, actuando con cordura, sensatez, juicio y de manera humilde. Por eso quiso seguirlo, porque se dio cuenta que lo que hizo Jesús fue algo extraordinario. En estos casos, ni los supersticiosos ni los materialistas pensaron en aquel pobre que había estado poseído por los demonios por mucho tiempo. A ninguno le importó ver a aquel hombre restaurado, vestido y en sano juicio. Solo les importó lo suyo. No se dieron cuenta que delante de ellos estaba nada menos que el creador de la vida. No se dieron cuenta. Ellos reaccionaron desde su propio punto de vista. No reaccionaron desde el punto de vista de Dios. El único que reaccionó desde ese punto de vista fue el que había sido sanado. Mateo capítulo... No, muy bien. Esa es la tercera lección. La cuarta lección. Cuarta lección. Los demonios saben perfectamente quién es Jesús. La prueba se encuentra en las mismas escrituras. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo nos narra algo semejante al de Marcos, esta vez con 2 endemoniados. Veamos Mateo 8, versículo 29. Mateo 8, versículo 29. Comenzaron a gritar los dos: ¿por qué te entrometes con nosotros, Hijo de Dios? Sabían quién era Jesús. Has venido para torturarnos antes del tiempo que estableció Dios para con nosotros. Antes del tiempo, claro. Era antes del tiempo porque el Apocalipsis todavía no se había cumplido. Ellos sabían perfectamente que un día iban a quedar atormentados para siempre en medio del lago de fuego, junto con Satanás. Y además sabían que aún no había llegado el tiempo de su eterno tormento. En otra oportunidad Jesús expulsó un demonio de un hombre mudo. Lucas capítulo 11 y versículo 14. Estamos viendo algunos ejemplos. Cierto día, dice Lucas 11, versículo 14, cierto día Jesús expulsó un demonio de un hombre que no podía hablar. Y cuando el demonio salió, el hombre comenzó a hablar. Las multitudes que vieron quedaron sorprendidas al ver que el mudo estaba hablando. ¿Acaso la Biblia nos dice que los ciegos verán, los mudos hablarán y los sordos oirán? Claro, aquí está un ejemplo. Pero el ejemplo que viene en el futuro, ese sí es mucho más grande.
Quinta lección. Necesitamos una fe viva para que Dios escuche nuestras peticiones, porque de otra manera Cristo no va a atender nuestro clamor. Necesitamos una fe viva para que Dios escuche nuestras peticiones, porque de otra manera Cristo no va a atender nuestro clamor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Como nos dice Hebreos en el capítulo 11 y versículo 6. Tenemos dos casos de la forma de actuar tan extraña de Jesús frente a las personas que no eran israelitas, de origen israelita. Dos ejemplos tenemos en la Biblia. Ambos casos son muy parecidos. Uno con una mujer cananea, cuando Cristo se encontraba en la región de Tiro y Sidón, y la segunda con una mujer griega. Vayamos a ver qué es lo que pasó. Mateo capítulo 15 y versículos 22 al 27. Cuando no hay fe, Dios no actúa. Porque a veces, por ejemplo, un enfermo no se sana porque no tiene fe. Mateo capítulo 15, versículos 22 al 23. Una mujer de los gentiles, es decir, cananea, que vivía allí, se le acercó y le rogó, diciendo: ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Pero Jesús no le contestó, no le obedeció, no le dijo ni una sola palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, le dijeron. Nos está molestando con sus súplicas que no paran. Antes de sacar conclusiones precipitadas, pasemos al segundo caso, que nos narra Marcos, esta vez con una mujer griega. Marcos capítulo 7 y versículo 26. Marcos capítulo 7 y versículo 26. Y ella le suplicó que expulsara del demonio a su hija, la mujer griega. Como era una mujer gentil, nacida de la región de Fenicia, que está en Siria. ¿Por qué razón Jesús no quiso escuchar a aquellas dos mujeres que estaban desesperadas por el demonio que había ingresado en el cuerpo de sus hijas? ¿Por qué? La respuesta nos da Cristo mismo. Mateo capítulo 15, versículo 24 al 28. Entonces Jesús dijo a la mujer: fue enviado a ayudar solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, al pueblo de Israel. Ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más: Señor, ayúdame por favor. Jesús le respondió: no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Fíjense la comparación que está haciendo Jesús, es increíble. Es verdad, dijo, Señor, le dijo la mujer, pero hasta los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande, se te concede lo que pides. Y al instante su hija se sanó, porque ella demostró a Jesús que tenía fe. Esa es una lección para nosotros, porque cuando estamos enfermos, nosotros tenemos que pedir con fe que Dios nos sane, o que sane a nuestros parientes que están enfermos. Las mujeres extranjeras necesitaban fe en el Hijo de Dios para que Jesús las escuche. Por eso mismo ocurre hoy con los israelitas espirituales que somos nosotros. En otra oportunidad, un hombre trajo a su joven hijo que tenía un demonio dentro, pero debido a su falta de fe, los discípulos no pudieron sanar a su hijo. Él no tenía fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, nos dice Hebreos 11. Entonces Jesús se enojó. Mateo capítulo 17, versículos 17 al 18. Mateo capítulo 17, versículos 17 al 18. Jesús dijo: gente corrupta y sin fe,
¿hasta cuándo tendré que soportarlos a ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Tráigame aquí al muchacho. Entonces Jesús reprendió al demonio y el demonio salió del joven. A partir de ese momento el muchacho quedó bien. Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué no pudimos sacar el evangelio de ese joven? Jesús les respondió, era debido a la falta de fe de la gente. La gente no tenía fe. Vemos que se necesita una fe viva para que Dios escuche nuestro clamor. En conclusión, y para terminar este mensaje tiene que ver con el amor, el perdón, la misericordia, la fe y la sanidad, como una muestra de amor y de gran poder que Dios tiene por la humanidad. Jesús llegó donde nunca otros llegaron antes, sanando a los poseídos por los demonios, sanando a los enfermos y a mucha gente. Ahora entendemos que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La prueba está en los ejemplos que hemos visto. Siempre todo terminó para bien, no para mal. Es una verdadera paradoja que muchos no conozcan ni crean en los demonios, aunque los demonios, como bien vimos, conocen muy bien a Dios, porque le temen y tiemblan, como dice Santiago en el capítulo 2 y versículo 19. Tú dices tener fe, porque hay un solo Dios. Bien hecho, porque los demonios creen y también tiemblan atemorizados. Solo el Espíritu de poder que nos ha sido dado a través de nuestra fe puede librarnos de las garras de Satanás y de sus demonios. Esa es la lección que quería compartir con ustedes en este sábado.